Solo por proteger a Sofía Wang, renuncié a mi propia ración de comida. Cuando mi apartamento se convirtió en un frigorífico humano, le cedí las mantas más gruesas. Mientras otros sobrevivientes peleaban por latas de conserva, yo registraba edificios abandonados para poder darle algo más que arroz seco cada día. Fui su escudo contra el apocalipsis helado que había devorado Shanghái. Y cuando los alimentos se acabaron, cuando ya no pude darle más, me vendió a los bandidos por media docena de latas de atún y una manta térmica. Les abrió la puerta de nuestro refugio, y mientras me golpeaban hasta dejarme inconsciente, su risa fue lo último que escuché. El sol brillaba tenuemente a través de las cortinas cuando abrí los ojos. El apartamento estaba cálido. A mi lado, Sofía dormía plácidamente. Confundido, miré el calendario digital en la mesita de noche, 15 de marzo. Una semana antes de mi conversación con Joaquín Juan. Una semana antes del comienzo del fin. Me levanté con cuidado para no despertarla. Cada movimiento me resultaba irreal. El aire tibio, las paredes sin escarcha, el suave ronroneo del refrigerador. Lujos olvidados en el infierno helado que había vivido. ¿Un sueño? Imposible. El dolor de la traición seguía fresco. Los detalles eran demasiado vívidos. Carlos, los interrogatorios, Elena ayudándome, el comandante Lee, todo permanecía claro en mi mente. Abrí la llave del agua caliente y me quedé varios minutos bajo la ducha, sintiendo la calidez envolver mi cuerpo. Mientras el agua caía, tomé mi decisión. No importaba si era un sueño, una alucinación o un milagro. Actuaría como si fuera real. Como si tuviera una segunda oportunidad. Sofía seguía dormida cuando salí del baño. La observé desde la puerta. Tan hermosa y tranquila. ¿En qué momento esta mujer había decidido que mi vida valía menos que unas latas de comida? ¿Ya estaba viéndose con Carlos? ¿O esa traición aún no había comenzado? Tomé mi teléfono y revisé los mensajes. Nada sospechoso. Ningún CM entre sus contactos. ¿Qué hora es?, murmuró Sofía, estirándose como un gato perezoso. Temprano todavía, respondí, manteniendo mi voz neutral. Vuelve a dormir. ¿Por qué estás despierto? Es sábado. Tengo cosas que hacer. Descansa. Me vestí rápidamente mientras elaboraba un plan. Primero, necesitaba sacar dinero. Todo lo posible antes de que los bancos colapsaran. Luego compraría suministros, comida no perecedera, medicinas, herramientas, equipos de supervivencia. Convertiría mi apartamento en una fortaleza. Pero esta vez, haría las cosas diferentes. No protegería a Sofía. Protegería a quienes realmente lo merecieran. Mi primera parada fue el banco. Retiré todos mis ahorros, ignorando la mirada sorprendida del cajero. Luego visité 3 tiendas diferentes de artículos para camping, comprando todo lo esencial, sacos de dormir térmicos, mantas de emergencia, filtros de agua, herramientas multiusos. En el supermercado llené 2 carritos con alimentos enlatados, arroz, pasta, legumbres secas, vitaminas, medicamentos básicos. La cajera me miró con curiosidad mientras pagaba. ¿Organizando una gran fiesta?, preguntó. Una muy larga, respondí. Mi siguiente parada fue una ferretería. Compré tablones, clavos, herramientas, generadores pequeños, lámparas solares, baterías. Todo lo que pudiera necesitar para reforzar mi apartamento y mantenerlo funcionando sin electricidad. Mientras cargaba las compras en el taxi, recibí un mensaje de Sofía. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? No respondí. En su lugar, llamé a Elena So. En mi vida anterior, ella había sido mi única verdadera aliada. La persona que me mostró compasión cuando todos los demás me habían abandonado. Hola. Su voz sonaba confundida al no reconocer mi número. Elena, soy Marco Lin, del 7B. Disculpa que te llame así, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Tienes tiempo hoy? Claro, supongo. Acabo de terminar mi turno en el hospital. ¿Va todo bien?
te explicaré cuando nos veamos. ¿Puedo invitarte a un café? ¿En una hora? De acuerdo, respondió, la confusión evidente en su voz. En la cafetería, Elena me observaba con curiosidad mientras yo trataba de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle que había vivido el apocalipsis, que había muerto y regresado? Sonaría como un loco. Gracias por venir, comencé. Lo que voy a decirte sonará extraño, pero te pido que me escuches hasta el final. Le conté sobre Joaquín Juan y sus predicciones. Sobre el objeto interestelar perturbando el campo magnético solar. Sobre la inminente era glacial que transformaría el mundo en cuestión de semanas. Omití la parte de mi regreso. Para ella, simplemente era alguien preocupado por información científica que había recibido. Elena escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, esperé su reacción. ¿Me tomaría por loco? ¿Se reiría? Te creo, dijo finalmente. ¿Así de fácil? Pregunté, sorprendido. Trabajo en urgencias, Marco. Hace 2 semanas comenzamos a recibir directrices del Ministerio de Salud sobre preparación para emergencias climáticas. Protocolos para tratar hipotermia masiva, almacenamiento de suministros críticos. Nadie nos dijo por qué, pero algunos rumores ya circulaban entre el personal. Sentí un escalofrío. Así que el gobierno ya lo sabía. Ya se estaban preparando, en silencio. ¿Qué planeas hacer? Preguntó Elena. Prepararse. Y quiero ayudarte a ti también. ¿Por qué yo? Apenas nos conocemos. Porque en otra vida fuiste la única persona que me ayudó cuando todos me abandonaron, pensé. Pero dije. Porque eres enfermera. Tus habilidades serán invaluables. ¿Y por qué? Tengo un presentimiento sobre ti. Para mi sorpresa, no cuestionó más. Como si ella también tuviera un presentimiento. Mi apartamento es pequeño, pero podemos reforzarlo, continuó Elena. ¿Qué necesitamos exactamente? Le expliqué mi plan. Convertiríamos nuestros apartamentos en refugios seguros. Almacenaríamos comida, agua, medicinas. Nos prepararíamos para el frío extremo con sistemas de calefacción alternativos. Y, lo más importante, mantendríamos todo en secreto. ¿Y tu novia? Preguntó Elena. Sofía, ¿verdad? ¿Ella sabe sobre esto? Sofía, dudé. Es complicado. No creo que me crea. Elena asintió, sin presionar más. Intercambiamos números y acordamos reunirnos al día siguiente para comenzar los preparativos. Cuando regresé al apartamento, Sofía me esperaba con expresión molesta. ¿Dónde diablos estabas? Te he estado llamando todo el día. Salí a hacer compras, respondí simplemente. ¿Compras? ¿Qué compras? La miré, evaluándola. En esta línea temporal, aún no me había traicionado. Pero lo haría, lo sabía con certeza. La pregunta era, ¿debía darle la oportunidad de demostrar que podía ser diferente? ¿O debía protegerme desde ahora? Sofía, tenemos que hablar, dije finalmente. Algo está por suceder. Algo grande. Le conté sobre las predicciones de Joaquín. Sobre la inminente era glacial. Sobre la necesidad de prepararnos. Como esperaba, me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Has estado hablando con ese lunático de Joaquín otra vez? Se burló. Marco, eres ingeniero, se supone que debes ser racional. ¿Una era glacial en semanas? Es ridículo. Te lo demostraré, respondí, tomando mi laptop. Tengo los datos que Joaquín me envió. Le mostré las gráficas, las mediciones, las simulaciones. Todo indicaba lo mismo, un colapso inminente de la magnetosfera terrestre, seguido por un descenso dramático en las temperaturas globales. Sofía observó la pantalla con escepticismo, pero pude ver una chispa de inquietud en sus ojos. Aunque fuera cierto, ¿qué podemos hacer? Preguntó finalmente. Prepararnos. Ya he comenzado a comprar suministros. Su expresión cambió de incredulidad a preocupación.
¿Gastaste nuestros ahorros en esto? ¿Sin consultarme? Son mis ahorros, Sofía. Y sí, los estoy usando para mantenernos vivos. ¿Tus ahorros? Su tono se volvió cortante. ¿Qué hay de la boda? ¿Del futuro que planeamos juntos? Si no sobrevivimos, no habrá futuro que planear. La discusión se prolongó durante horas. Sofía alternaba entre llamarme paranoico, acusarme de arruinar nuestro futuro y ocasionales momentos de preocupación genuina. Finalmente, se rindió, declarando que necesitaba tiempo para procesar todo. Haz lo que quieras con tu dinero, dijo antes de irse a dormir. Pero cuando nada de esto suceda, espero que recuerdes este momento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras trabajaba remotamente, seguí acumulando suministros. Convertí nuestro trastero en un almacén. Instalé paneles solares portátiles en la terraza, ocultos para no llamar la atención. Compré un pequeño estufa a gas y varias bombonas. Cada noche, le explicaba a Sofía mis avances. Algunas veces me escuchaba con interés genuino. Otras, me ignoraba por completo. Elena y yo nos reuníamos cada tarde. La ayudé a preparar su apartamento, compartiendo suministros y conocimientos. A cambio, ella me enseñó primeros auxilios, tratamiento de hipotermia y cómo usar medicamentos básicos. Una tarde, mientras instalábamos aislamiento adicional en sus ventanas, Elena preguntó: ¿Cómo va todo con Sofía? ¿Se está adaptando a la idea? Va y viene, respondí. Un día parece entenderlo, al siguiente piensa que estoy loco. Elena me miró directamente. ¿La amas? La pregunta me tomó por sorpresa. En mi vida anterior, había amado a Sofía con toda mi alma. Había estado dispuesto a sacrificar mi vida por ella. Y ella me había vendido por comida. Es complicado, dije finalmente. Las mejores cosas siempre lo son, respondió Elena con una sonrisa triste. 5 días después de mi regreso, mientras revisaba los suministros en el trastero, escuché a Sofía hablando por teléfono en la habitación. Su voz era baja, casi un susurro, pero las paredes de nuestro apartamento siempre fueron delgadas. No puedo verte hoy. Sí, sigue con sus locuras. No sé, cree que viene una era glacial o algo así. Ha gastado casi todos sus ahorros en comida enlatada y equipos de camping. Me quedé inmóvil, escuchando. El corazón me latía con fuerza. Por supuesto que no le he dicho nada. No, no sabe sobre nosotros. Mira, hablaremos luego, está en casa. Sofía terminó la llamada. Yo regresé silenciosamente al trastero, procesando lo que acababa de escuchar. Ya estaba sucediendo. La historia se repetía. Sofía ya tenía a alguien más. Quizás incluso era Carlos. Esa noche, durante la cena, Sofía parecía inusualmente interesada en mis preparativos. ¿Cuánta comida has almacenado exactamente?, preguntó con fingida casualidad. Suficiente para 2 personas durante varios meses, respondí, observando su reacción. Impresionante, dijo, sin hacer contacto visual. ¿Y dónde guardas todo? La mayoría está en el trastero. Algunas cosas aquí, otras en lugares seguros. ¿Lugares seguros? Su tono cambió, más alerta. ¿Qué lugares? Es mejor si no lo sabes, respondí, manteniendo mi voz neutral. Por seguridad. Sofía frunció el ceño, pero no insistió. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. No encontré ninguna comunicación con CM, pero había varios mensajes con alguien guardado como L. Las conversaciones eran vagas, pero claramente íntimas. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos? Pronto, te lo prometo. Al día siguiente, salí temprano con la excusa de comprar más suministros. En realidad, instalé una pequeña cámara oculta en la sala de estar. Necesitaba saber quién era él y qué planeaba Sofía. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras yo supuestamente estaba en una reunión virtual, Sofía recibió a un visitante. Miré la transmisión desde mi teléfono,
escondido en el café de la esquina. El hombre que entró en nuestro apartamento no era Carlos. Era alto, de aspecto elegante, con un traje caro y un reloj que probablemente costaba más que mi salario mensual. Sofía lo recibió con un beso apasionado. ¿Cómo va todo con el paranoico?, preguntó el hombre, sentándose cómodamente en mi sofá. Cada día peor, respondió Sofía, sirviéndole una copa de vino. Ahora ha empezado a esconder comida en lugares seguros. Creo que realmente se está volviendo loco, Lee. Lee, así que este era él. ¿Has visto sus ahorros?, preguntó Lee casualmente. Ha retirado casi todo del banco. Lo está gastando en provisiones. ¿Cuánto queda? Sofía dudó. No estoy segura. Pero debe tener efectivo escondido en el apartamento. Lo he visto guardar fajos de billetes. Lee tomó un sorbo de vino, pensativo. ¿Cuál es su contraseña del banco? Lee, ya hablamos de esto. Solo pregunto, cielo. Ese idiota está desperdiciando dinero que podrías usar mejor tú. Dinero que podríamos usar juntos. La conversación continuó, revelando su plan. Lee era un corredor de bolsa que había conocido a Sofía en un gimnasio 3 meses atrás. Planeaban quedarse con mis ahorros y huir juntos a Singapur, donde Lee tenía contactos. Observé toda la escena con una extraña calma. No sentía dolor, ni siquiera sorpresa. Solo confirmación. Sofía Wang siempre sería Sofía Wang, sin importar la línea temporal. Cuando Lee se fue, apagué la transmisión. Tenía toda la información que necesitaba. Era hora de cambiar de estrategia. Al día siguiente, precisamente una semana después de mi regreso, ocurrió exactamente lo que Joaquín había predicho. Una nevada sin precedentes cubrió Shanghái, dejando a todos atónitos. El pronóstico hablaba de una anomalía meteorológica, era el comienzo. Sofía llegó a casa conmocionada, su abrigo cubierto de nieve. Marco, está nevando, dijo, como si necesitara confirmación. En marzo. Lo sé, respondí calmadamente, mientras continuaba reforzando las ventanas con plástico térmico. Es solo el comienzo. Miró mis preparativos con nuevos ojos. Por primera vez, vi miedo genuino. Realmente va a pasar, ¿verdad? Todo lo que dijiste. Asentí. Tenemos poco tiempo. Las temperaturas seguirán bajando. En 3 semanas, el sol apenas será visible. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz temblorosa. Ya estoy haciendo todo lo que se puede. Sobreviviremos si somos cuidadosos. Si confiamos el uno en el otro. Sus ojos evitaron los míos ante esa última frase. Culpa, quizás. ¿O cálculo? Ya no me importaba. Escucha, necesito tu ayuda, dije, cambiando de tema. Elena, la enfermera del 5B, está trayendo suministros médicos. ¿Podrías ayudarla mientras termino aquí? Sofía pareció aliviada de tener una tarea. Claro, por supuesto. Cuando se fue, saqué mi teléfono y llamé a Víctor Tao, mi vecino anciano. En mi vida anterior, él había sido un aliado invaluable, hasta que Sofía lo traicionó junto conmigo. Señor Tao, soy Marco Lin, del 7A. Disculpe la molestia, pero necesito hablar con usted sobre algo importante. Mientras explicaba la situación a Víctor, miré por la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. La gente en las calles miraba al cielo con asombro, sin entender que estaban presenciando el inicio del fin. Mientras la nieve caía sobre Shanghái, decidí actuar rápidamente. Contacté a Víctor Tao, mi vecino anciano y ex ingeniero civil, quien aceptó sorprendentemente rápido mi explicación sobre la catástrofe inminente. He vivido lo suficiente para saber que las coincidencias raramente existen, dijo, mirando por la ventana a los copos de nieve que caían en pleno marzo. Este clima no es normal. Elena Zhou también se convirtió en mi aliada clave. Su experiencia como enfermera resultó invaluable mientras preparábamos nuestros refugios. En el hospital ya están llegando casos de hipotermia, me confesó una tarde.
El gobierno está ocultando la verdadera magnitud de la crisis. Fortifiqué mi apartamento meticulosamente, refuerzo de ventanas con aislamiento térmico, instalación de sistemas alternativos de calefacción, reubicación estratégica de provisiones en escondites que solo yo conocía. Trabajaba día y noche, consciente de que cada hora contaba. A medida que las temperaturas descendían vertiginosamente, Shanghái se transformaba. Las autoridades declararon estado de emergencia cuando la nieve alcanzó medio metro de altura. Las escuelas cerraron, los negocios suspendieron actividades, y pronto comenzaron los primeros apagones. Una semana después de mi despertar, el termómetro marcaba menos 15 grados centígrados. El sistema eléctrico colapsó completamente y la ciudad quedó sumida en la oscuridad. Solo quedaban algunas linternas, generadores privados y nuestros sistemas improvisados de calefacción. Marco, ¿cuánto tiempo crees que durará esto? Preguntó Sofía una noche, a la luz de las velas. Meses, respondí honestamente. Quizás un año o más. El objeto interestelar eventualmente se alejará, pero el daño podría ser permanente. Sofía palideció. No puedo vivir así, murmuró. No para siempre. Esa misma noche, la descubrí empacando nuestros suministros más valiosos en una mochila. Aunque ya lo anticipaba, decidí confrontarla para confirmar mis sospechas. ¿Planeando un viaje? Pregunté desde la puerta. Se sobresaltó, casi dejando caer una botella de antibióticos. Solo estoy, reorganizando, dijo, recuperando la compostura. Por si necesitamos evacuar repentinamente. ¿Con Lee? Solté, observando cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿Cómo? Te conozco mejor de lo que crees, Sofía. Esta vez no me tomarás por sorpresa. Le mostré entonces un mensaje que había recibido del comandante Ricardo Lee, ofreciendo evacuación para un pequeño grupo a cambio de mis conocimientos en sistemas de comunicación. Solicitud aprobada, leí en voz alta. Equipo de extracción llegará mañana a las 0700. Límite de 5 personas. Su expresión cambió instantáneamente, calculando esta nueva variable. Marco, lo siento. He estado asustada, confundida. Mañana, el equipo de extracción nos llevará a un refugio militar, la interrumpí. Elena vendrá. Víctor también. Y la familia Jan del tercer piso. Sofía procesó mis palabras, comprendiendo la implicación. ¿Y yo? Preguntó, su voz apenas audible. Tú no estás en la lista. Al amanecer, me reuní con los demás en el lobby. Elena, Víctor, la familia Jan con sus 2 pequeños. Todos con mochilas ligeras, rostros tensos pero determinados. ¿Estamos todos? Preguntó Víctor, ajustándose la bufanda. Todos los que importan, respondí. A las 7 en punto, un vehículo militar modificado para la nieve se detuvo frente a nuestro edificio. 2 soldados descendieron, escaneando el área. ¿Marco Lin? Preguntó uno de ellos. Soy yo, respondí, adelantándome. Comandante Lee nos envía. Tenemos que movernos rápido. Mientras cargábamos nuestras pertenencias, miré por última vez hacia nuestro edificio. Por un instante, creí ver una figura en la ventana de mi antiguo apartamento. ¿Sofía? ¿O solo una sombra? No importaba ya. El pasado quedaba atrás, enterrado bajo la nieve implacable. El vehículo avanzó laboriosamente por las calles congeladas. Elena se inclinó hacia mí. ¿Sabes a dónde nos llevan exactamente? A un refugio militar al oeste de la ciudad, respondí. Supuestamente uno de los más seguros. A medio camino, el vehículo se detuvo abruptamente. El soldado al volante hablaba por radio, su expresión tensándose. ¿Ocurre algo? Preguntó Víctor. Cambio de planes. Tenemos reportes de actividad hostil en la ruta planeada. ¿Actividad hostil? Repitió Elena. Bandidos, explicó el soldado. Grupos armados que emboscan convoys. Aunque esta línea temporal era diferente, algunas cosas parecían inevitables.
Mi mente fue directamente a Carlos. Al igual que en mi vida anterior, ya estaría consolidando su poder. Tomamos una ruta alternativa, pero pronto nos encontramos bloqueados. El soldado señaló un centro comercial cercano. Si podemos llegar allí, tendremos espacio para maniobrar hasta que lleguen refuerzos. Abandonamos el vehículo y corrimos hacia el centro comercial. No habíamos avanzado ni 50 metros cuando escuchamos el rugido de motores de nieve. Miré hacia atrás y lo vi, Carlos, con su inconfundible cicatriz, liderando a un grupo de bandidos. El destino parecía empeñado en reunirnos nuevamente. Una vez dentro del centro comercial, nos ocultamos en el sótano. Uno de los soldados me entregó discretamente una pistola. Por si acaso, murmuró. Mientras nos preparábamos para movernos hacia una salida alternativa, escuchamos golpes en la puerta. 3 toques suaves. ¿Marco Lin? ¿Elena Zhou? ¿Están ahí? Reconocí la voz inmediatamente. ¿Sofía? Respondí incrédulo. Esto no había sucedido en mi vida anterior. Abre la puerta, Marco. Tenemos poco tiempo. Tras un momento de duda, abrí. Sofía entró rápidamente, vestida con un abrigo térmico negro. Carlos los está buscando específicamente, nos advirtió. A ti, Marco, por tus conocimientos de sistemas de comunicación. Y a Elena por sus habilidades médicas. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó el soldado. Tengo mis fuentes, respondió vagamente. Los refuerzos militares no vendrán. Carlos tiene informantes en el ejército. Sofía nos ofreció una ruta de escape a través del sistema de alcantarillado. A pesar de mis dudas, decidí confiar en ella. No teníamos muchas opciones, y este giro inesperado me intrigaba. ¿Por qué me ayudaba ahora? Avanzamos por los túneles helados hasta llegar a una salida que nos colocaría cerca del perímetro militar. Pero al emerger, fuimos descubiertos. Las motos de nieve se aproximaban rápidamente. «Corran», ordenó el soldado. «Hacia la base». Ahora. Los soldados se quedaron atrás para cubrirnos. Elena, Víctor y yo ayudamos a la familia Yang a avanzar por la nieve profunda. Estábamos a mitad de camino cuando Carlos me alcanzó. Caí, protegiéndome como pude. Lin, gruñó, apuntándome con su arma. Por fin nos encontramos. Sigue adelante, Elena, dije sin volverme. Lleva a los niños a la base. Carlos sonrió. Sacrificándote por los demás, qué noble. Pero innecesario. Es a ti a quien quiero. ¿Qué quieres de mí, Carlos? Tus conocimientos, por supuesto. Los sistemas de comunicación son oro en este nuevo mundo. En ese momento, los soldados de la base comenzaron a disparar, proporcionando cobertura. Carlos se distrajo un segundo. Era mi oportunidad. Saqué la pistola y disparé. El impacto lo hizo tambalearse. Rugió de dolor, levantando su propia arma. Intercambiamos disparos. Uno de los míos le dio en la pierna, el suyo me rozó el brazo. Carlos cayó de rodillas, su sangre manchando la nieve. Esto no ha terminado, Lin, gruñó. Te encontraré de nuevo. No lo creo, respondí, retrocediendo hacia la base. No esta vez. Alcancé la alambrada donde soldados me ayudaron a pasar. Carlos fue rescatado por sus hombres, desapareciendo en la ventisca. En el refugio militar, encontré a todos a salvo, Elena, Víctor, la familia Yang. Pero Sofía había desaparecido. ¿Dónde está Sofía? Pregunté a Elena. No lo sabemos. Cuando llegamos a la alambrada, ya no estaba con nosotros. Víctor dice que la vio alejarse voluntariamente. Un oficial se acercó a nuestro grupo. Soy el comandante Ricardo Lee. Bienvenidos a la base Fénix. Era él. El mismo comandante que me había rescatado en mi vida anterior. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. Mientras los demás descansaban, me acerqué a una ventana para observar la tormenta que se intensificaba. ¿Dónde estaría Sofía?
¿Por qué nos ayudó solo para desaparecer después? Esta línea temporal seguía deparando sorpresas. En el cristal empañado, mi reflejo me devolvió la mirada. Ya no era el mismo hombre ingenuo que había confiado ciegamente en Sofía Wang. Esta vez estaba preparado. Esta vez no sería la víctima. Afuera, el sol apenas era visible, un débil resplandor tras nubes perpetuas. La era de hielo había llegado plenamente. Y con ella, la verdadera prueba de supervivencia apenas comenzaba. La base Fénix se convirtió en nuestro hogar durante los meses siguientes. Un complejo militar subterráneo diseñado para albergar a cientos de personas, con generadores de energía autónomos, sistemas de filtración de agua y reservas suficientes para resistir años de aislamiento. Aquí el frío apenas se sentía, manteniendo una temperatura constante que contrastaba brutalmente con los menos 40 grados centígrados que azotaban el exterior. Pronto encontré mi lugar como técnico de comunicaciones. Mi experiencia permitió establecer enlaces con otros refugios dispersos por toda China. Cada día descubríamos nuevos asentamientos de supervivientes, pequeños focos de resistencia contra la oscuridad perpetua. Elena se integró al equipo médico, donde su dedicación y habilidades la convirtieron rápidamente en un elemento indispensable. Víctor, a pesar de su edad, aportaba su experiencia como ingeniero civil, ayudando a mantener la infraestructura de la base. Incluso la familia Yang había encontrado su sitio, él como mecánico, ella enseñando a los niños refugiados. A pesar de la seguridad, no podía evitar pensar en Sofía. Su misteriosa aparición y subsecuente desaparición seguían siendo un enigma que me atormentaba en las noches silenciosas. ¿Sigues pensando en ella, verdad? Me preguntó Elena una tarde mientras compartíamos un té racionado. No necesitaba especificar a quién se refería. Me salvó, respondí. Después de todo lo que le hice, nos salvó y luego desapareció. No tiene sentido. Elena guardó silencio por un momento, contemplando el vapor que ascendía de su taza. Las personas son complicadas, Marco. Incluso las que creemos conocer completamente. 2 meses después de nuestra llegada, el comandante Lee me convocó a su oficina. A pesar de nuestro trato cordial, nunca habíamos tenido una conversación verdaderamente personal. Blin, necesito que veas algo, dijo, activando una pantalla en la pared. Era un mapa térmico de Shanghái. Grandes áreas aparecían en azul profundo, indicando temperaturas extremadamente bajas. Pero había puntos dispersos en rojo y naranja, focos de calor. Comunidades de supervivientes, expliqué. Usando sistemas de calefacción improvisados. Lea sintió. Y señaló un punto particularmente brillante en el distrito este, es el territorio de Carlos. Mi cuerpo se tensó involuntariamente al escuchar ese nombre. Ha estado expandiéndose, continuó Lee. Absorbiendo comunidades más pequeñas, reclutando a algunos, esclavizando a otros. Se hace llamar el Señor del Invierno ahora. Poético, comenté con sarcasmo. Y peligroso, añadió Lee. Ha interceptado 2 de nuestros convoys de suministros este mes. Tiene armas, vehículos adaptados al frío, y cada vez más seguidores desesperados. ¿Qué propone? Lee me miró fijamente. Una operación de reconocimiento. Necesitamos información precisa sobre su base, número de efectivos, armamento. Y tú conoces el terreno mejor que nadie aquí. Algo en su tono despertó mis sospechas. ¿Solo reconocimiento? Por ahora, respondió, evitando mi mirada. El alto mando evaluará nuestras opciones después. Aquella noche, mientras me preparaba para la misión, Elena me encontró empacando equipo. ¿Te vas? Preguntó desde la puerta de mi habitación. Misión de reconocimiento, respondí. Un par de días, como mucho. Se acercó, ayudándome a organizar suministros médicos en mi mochila. Ten cuidado con Lee, dijo en voz baja. He escuchado rumores. ¿Qué tipo de rumores? Sobre sus métodos. Su obsesión con Carlos. Algunos dicen que es personal. Esto capturó mi atención.
En mi línea temporal anterior, nunca supe mucho sobre la relación entre Lee y Carlos. ¿Personal cómo? No lo sé con certeza, respondió. Pero ten cuidado, Marco. No confío en que esta sea solo una misión de reconocimiento. Partimos al amanecer, si se podía llamar así al tenue resplandor que apenas iluminaba el cielo durante unas horas. Éramos un equipo de 4, yo, 2 soldados experimentados, Chen y Jian, y un experto en comunicaciones llamado Zhang. Viajábamos en un vehículo diseñado específicamente para el frío extremo, bajo perfil, motor silencioso, con un sistema de camuflaje térmico que lo hacía casi invisible a los sensores. El viaje hasta las cercanías del territorio de Carlos tomaría aproximadamente 5 horas. ¿Alguna vez has participado en operaciones de combate? Me preguntó Chen mientras conducía. No, respondí honestamente. Soy ingeniero, no soldado. Pues hoy podrías convertirte en ambos, murmuró. La advertencia de Elena resonaba en mi mente. Algo no encajaba. Nos detuvimos a 1 kilómetro de la posición estimada del campamento principal de Carlos. Según los informes, se había establecido en un complejo comercial y residencial, aprovechando su estructura robusta y sistemas preexistentes. Desde aquí vamos a pie, ordenó Chen. Menos posibilidades de detección. Avanzamos en silencio a través del paisaje alienígena en que se había convertido Shanghái. Edificios cubiertos de hielo, abandonados como esqueletos de una civilización extinta. Las calles, ahora caminos de nieve compactada donde ocasionalmente asomaba la silueta oxidada de algún vehículo. Tras una hora de aproximación cautelosa, obtuvimos visual del complejo. Era más impresionante de lo que había anticipado, un perímetro defensivo con barricadas, torres de vigilancia improvisadas y lo que parecían vehículos militares modificados. Eso no es equipo de bandidos comunes, susurró Zhang, observando a través de binoculares. Tienen armamento militar. Chen asintió sombríamente. Desertores, probablemente. O asaltaron algún arsenal. Establecimos un puesto de observación en un edificio abandonado con buena visibilidad del complejo. Durante las siguientes horas, documentamos meticulosamente sus patrones, guardias, rotaciones, puntos de entrada y salida. Al anochecer, sin embargo, notamos actividad inusual. Un convoy se preparaba para salir. ¿A dónde irán con este clima?, murmuró Jian. Quizás una expedición de saqueo, sugirió Zhang. Algo me inquietaba. La formación, el equipo que cargaban, la urgencia de sus movimientos, esto no era una simple expedición de búsqueda de suministros. Chen activó su comunicador. Base Fénix, tenemos movimiento. Solicito instrucciones. La respuesta fue inmediata y clara, la voz del comandante Lee. Sigan al convoy. Descubran su destino. No intervengan a menos que sea absolutamente necesario. Mientras nos preparábamos para movernos, un presentimiento escalofriante me invadió. ¿Y si este convoy se dirigía hacia la base Fénix?, murmuré. Van a atacar la base. Chen me miró con escepticismo. Imposible. No conocen su ubicación. ¿Estás seguro? Presioné. Lee mencionó que han interceptado varios convoys. Quizás capturaron a alguien, obtuvieron información. Chen y los otros intercambiaron miradas inciertas. Debemos avisar, insistí. Aunque solo sea como precaución. Chen intentó comunicarse nuevamente, pero solo recibió estática. Interferencia, gruñó. O están bloqueando nuestras frecuencias. O sabían que estaríamos aquí, añadió Jian sombríamente. La sospecha flotó entre nosotros como una nube tóxica. Si esto era una trampa, ¿quién la había tendido? ¿Carlos? ¿O alguien dentro de la base Fénix? Tenemos que volver, decidí. Advertirles. Nuestras órdenes son seguir al convoy, objetó Chen. Al diablo con las órdenes. Hay cientos de civiles en esa base. Elena, Víctor, los Yang, mi voz se quebró ligeramente. No podemos arriesgarnos. Tras un tenso debate, llegamos a un compromiso,
Jian y yo regresaríamos a la base para advertir, mientras Chen y Zhang seguirían al convoy para confirmar su destino. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo y los elementos. El vehículo avanzaba al límite de sus capacidades, crujiendo bajo el esfuerzo mientras yo repasaba mentalmente cada escenario posible. Si Carlos atacaba la base con todo su poder, ¿tendrían suficientes defensas? ¿Estaban preparados para un asalto a gran escala? Y, más inquietante aún, ¿cómo habría descubierto Carlos la ubicación de la base? Estábamos a mitad de camino cuando lo vi, una columna de humo negro ascendiendo en la distancia, precisamente en la dirección de la base Fénix. Llegamos tarde, murmuró Jian, acelerando aún más. A medida que nos acercábamos, el rugido de explosiones y disparos confirmó nuestros temores. La base estaba bajo ataque, y la batalla ya había comenzado. Nos detuvimos en una posición elevada para evaluar la situación. El panorama era desolador, las defensas exteriores habían sido sobrepasadas, vehículos en llamas marcaban el perímetro, y combates intensos se desarrollaban en varios puntos de acceso. ¿Cómo entramos?, preguntó Jian, observando a través de binoculares. Estudié el campo de batalla, buscando puntos débiles, rutas alternativas. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando información, recordando detalles del diseño de la base. La entrada de mantenimiento sur, decidí. Es pequeña, probablemente la ignoren en favor de los accesos principales. Jian asintió y pusimos el vehículo en marcha nuevamente, bordeando el perímetro de combate para acercarnos desde la dirección opuesta al ataque principal. La entrada de mantenimiento era efectivamente una puerta discreta, diseñada para acceso de técnicos y suministros menores. Y, como había predicho, no parecía ser foco de atención para los atacantes. Dejamos el vehículo oculto y avanzamos a pie, aprovechando la confusión de la batalla como camuflaje. 2 guardias defendían la entrada, claramente nerviosos pero concentrados en el combate lejano. Código de autorización, gritó uno cuando nos acercamos. Fénix Rojo 3. Respondió Jian, usando el código de emergencia del día. Los guardias nos permitieron pasar con expresiones de alivio. El interior de la base era un caos controlado, personal corriendo con propósito definido, heridos siendo atendidos en las zonas designadas, oficiales coordinando la defensa. Me dirigí directamente al centro de control, donde esperaba encontrar al comandante Lee. En su lugar, hallé a un grupo de oficiales debatiendo estrategias en torno a un mapa holográfico. «Lin», exclamó uno al verme. «Te dábamos por perdido». «¿Dónde está Lee?», pregunté sin rodeos. «En el frente norte, coordinando la contraofensiva». «¿Y los civiles?». «Refugiados en los niveles inferiores». «Protocolo estándar». «Elena». Necesitaba encontrar a Elena, asegurarme de que estaba a salvo. Me dirigí hacia el área médica principal, esquivando personal militar y equipamiento en movimiento. La zona médica se había convertido en un hospital de campaña improvisado. Médicos y enfermeras trabajaban incansablemente atendiendo a los heridos que no dejaban de llegar. Y allí estaba ella, concentrada en vendar a un soldado con quemaduras graves. Ni siquiera me vio llegar. «Elena», dije, tocando suavemente su hombro. Se giró, sus ojos abriéndose con sorpresa y alivio. «Marco», exclamó, abrazándome brevemente antes de volver a su trabajo. «Pensé que, cuando comenzó el ataque y no estabas aquí». «Estoy bien», la tranquilicé. «¿Víctor? ¿Los Yang?» «A salvo, en los niveles inferiores», respondió mientras continuaba atendiendo al soldado. «Marco, esto no es un ataque común. Tienen información detallada sobre nuestras defensas, protocolos. Un infiltrado», concluí. «Alguien les dio acceso a información clasificada». Elena asintió sombríamente. «El comandante Lee está furioso. Ordenó un barrido completo, verificación de todo el personal». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Un traidor dentro de la base, alguien con acceso a información sensible, alguien que pudiera comunicarse con el exterior sin levantar sospechas. «Tengo que ver a Lee», decidí.
¿Dónde exactamente está? Puesto de mando avanzado, sector norte. Pero Marco, es peligroso. Los combates más intensos están. Un estruendo ensordecedor interrumpió sus palabras. Las luces parpadearon, el suelo tembló bajo nuestros pies. Han penetrado el nivel 2. Gritó alguien por los altavoces. Todos los efectivos disponibles al punto de brecha. El nivel 2. Justo donde me encontraba. No había tiempo para buscar a Lee. La batalla había llegado hasta nosotros. Evacúen a los heridos. Ordenó el médico jefe. Hacia el nivel 3, ahora. El personal médico comenzó a movilizar a los pacientes, priorizando a los más graves. Elena y yo ayudamos, trasladando camillas, asegurando equipos vitales. Estábamos trasladando al último paciente cuando escuchamos disparos en el corredor adyacente. Demasiado cerca. Ve con ellos, le dije a Elena, señalando al grupo que ya se dirigía a los niveles inferiores. Yo los cubriré. No, respondió firmemente. No me iré sin ti. Antes de poder insistir, las puertas del área médica se abrieron violentamente. 3 hombres armados entraron, sus rostros ocultos tras pasamontañas improvisados, sus armas apuntando directamente hacia nosotros. Nos congelamos, calculando opciones, oportunidades. Eran 3 contra 2, y ellos tenían armas automáticas. Uno de ellos dio un paso adelante, y su voz me heló la sangre. Marco Lin. ¡Qué coincidencia más afortunada! Carlos se quitó el pasamontañas, revelando su rostro cicatrizado y una sonrisa depredadora. La herida que le había infligido en nuestro último encuentro parecía haber sanado malamente, dejando una nueva marca visible en su pierna, evidenciada por su ligero cojeo. Carlos, respondí, intentando mantener la calma. ¿Tanto me extrañabas que organizaste una invasión solo para verme? Su sonrisa se amplió. Siempre tan gracioso. Pero esta vez, Lin, no estoy aquí solo por ti. Hizo un gesto a sus hombres, que se separaron para flanquearnos. No teníamos escapatoria. ¿Qué quieres? Preguntó Elena con voz firme. Carlos la miró con interés renovado. Ah, la famosa enfermera. También estás en mi lista, querida. Personas con habilidades como las vuestras son valiosas en estos tiempos. ¿Para qué? Insistí. ¿Para construir tu pequeño reino de terror? Carlos se acercó un paso más, su rostro endureciéndose. Para sobrevivir, idiota. Para reconstruir. Este mundo ya no pertenece a los débiles ni a los idealistas. Pertenece a quienes están dispuestos a hacer lo necesario. ¿Incluso esclavizar a otros? Llama a los recursos humanos, si te hace sentir mejor. Un ruido en el corredor capturó la atención de uno de sus hombres. Carlos hizo un gesto impacientemente. No tenemos tiempo para filosofar. ¿Vendrán con nosotros, voluntariamente o no? ¿Y si nos negamos? Desafié. La sonrisa de Carlos desapareció completamente. Entonces me conformaré con llevarte inconsciente, Lin. Y quizás con un recuerdo de tu amiga aquí presente, sus ojos se dirigieron a Elena con una intención que me revolvió el estómago. El tiempo parecía haberse detenido. Mi mente evaluaba frenéticamente nuestras opciones, luchar sería suicida, intentar ganar tiempo esperando refuerzos era arriesgado, negociar parecía inútil con alguien como Carlos. Pero antes de que pudiera decidir, las luces se apagaron repentinamente. Oscuridad absoluta durante un segundo, luego las luces de emergencia parpadearon, bañando la habitación en un tenue resplandor rojizo. El momento de confusión fue todo lo que necesitábamos. Empujé a Elena hacia el suelo justo cuando comenzaron los disparos. Pero no venían de los hombres de Carlos. Una figura había aparecido en la puerta trasera, disparando con precisión letal. 2 de los hombres de Carlos cayeron inmediatamente. Carlos se agachó, disparando a ciegas hacia nuestro misterioso salvador. ¡Corran!, ordenó una voz femenina que reconocí al instante. Por el conducto de ventilación. Sofía. Era imposible, pero era ella, combatiendo como una profesional, dándonos cobertura.
No tuve tiempo de procesar la sorpresa. Arrastré a Elena hacia la rejilla de ventilación que Sofía había señalado, arrancándola de un tirón y empujándola dentro primero. Ve. Le urgí. Te sigo. El espacio era estrecho pero transitable. Elena avanzó rápidamente mientras yo me preparaba para seguirla. Pero antes de entrar, miré hacia atrás. Sofía y Carlos estaban enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo brutal. Ella era ágil, esquivando sus golpes con una precisión que sugería entrenamiento militar. Él era pura fuerza bruta, cada golpe potencialmente letal. Sofía. Grité. Vámonos. Me miró brevemente, un segundo de distracción que Carlos aprovechó para golpearla en el costado. Sofía se tambaleó pero contraatacó con una patada que lo hizo retroceder. Sigue. Me ordenó. Te alcanzaré. No quería dejarla, pero Elena ya estaba lejos en el conducto y no podía arriesgarme a que regresara buscándome. Con un último vistazo hacia Sofía, que seguía combatiendo ferozmente, entré en el conducto de ventilación y comencé a avanzar. El sistema de ventilación era un laberinto, pero Elena había dejado pequeñas marcas en las intersecciones para guiarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad reptando en la oscuridad, llegué a una salida donde ella me esperaba. ¿Sofía?, preguntó al verme emerger solo. Se quedó atrás, respondí, la preocupación evidente en mi voz. Estaba luchando con Carlos. Elena asintió gravemente. Nos salvó. Sabía exactamente dónde estaríamos. Habíamos emergido en un nivel inferior, lejos del combate inmediato. Los pasillos estaban desiertos, todo el personal debía estar defendiendo los puntos de brecha o refugiado en las zonas seguras. Tenemos que encontrar a Lee, decidí. Informarle de lo que sabemos. Si es que podemos confiar en él, respondió Elena, sorprendiéndome. ¿Qué quieres decir? Marco, piénsalo. Carlos conocía exactamente dónde atacar, cuándo hacerlo. Alguien le dio información confidencial. ¿Crees que Lee es el traidor? No lo sé, admitió. Pero es extraño que te enviara a una misión de reconocimiento justo antes del ataque, ¿no te parece? Tenía razón. Demasiadas coincidencias. Nos movimos cautelosamente por los pasillos desiertos, evitando las áreas de combate activo. Según los informes que captábamos por los altavoces, las fuerzas de la base habían logrado contener las brechas principales, pero los combates continuaban en varios sectores. Finalmente, llegamos al centro de mando secundario, donde varios oficiales coordinaban la defensa. El comandante Lee estaba allí, su uniforme manchado de sangre, su rostro tenso mientras daba órdenes. Al vernos, su expresión cambió momentáneamente a sorpresa, luego alivio. Lin, So. Gracias a Dios. Nos informaron que el área médica había caído. Casi, respondí. Carlos estaba personalmente allí. El nombre provocó una reacción visible en Lee, un endurecimiento de la mandíbula, un brillo peligroso en sus ojos. ¿Carlos? ¿Estás seguro? Completamente. Parecía estar buscándonos específicamente. Lee intercambió miradas con otro oficial antes de volver a nosotros. Necesito hablar con ustedes. En privado. Nos condujo a una pequeña oficina adyacente y cerró la puerta. Por un instante irracional, temí que sacara un arma y confirmara las sospechas de Elena. En su lugar, activó un dispositivo en su muñeca que emitió un zumbido bajo. Inhibidor de escuchas, explicó. Lo que voy a decirles no puede salir de esta habitación. Se sentó pesadamente, repentinamente envejecido por el cansancio y la tensión. Carlos era uno de los nuestros, comenzó. Inteligencia militar. Trabajaba bajo mi mando en operaciones especiales. La revelación nos dejó momentáneamente sin palabras. Cuando comenzó la crisis, continuó Lee, fue enviado a infiltrarse en grupos criminales que aprovechaban el caos. Su misión era identificar líderes, evaluar amenazas potenciales. Pero algo cambió. Se corrompió, sugerí. Lee asintió lentamente. El poder.
La sensación de control absoluto cuando todo a tu alrededor se desmorona. Es embriagador para algunos. ¿Por qué nos está contando esto?, preguntó Elena con cautela. Lee me miró directamente. Porque necesito tu ayuda, Lynn. Carlos conoce esta base como la palma de su mano. Diseñó parte de sus sistemas de seguridad antes de desertar. Y ahora está utilizando ese conocimiento para destruirnos. ¿Quiere que lo detenga?, pregunté incrédulo. Quiero que lo encuentres, corrigió. Él te está buscando a ti. Usa eso. Atráelo a una trampa. Elena intervino. ¿Estás sugiriendo usar a Marco como cebo? Estoy sugiriendo aprovechar una oportunidad para terminar con esta amenaza de una vez por todas, respondió Lee firmemente. Carlos no se detendrá. Hoy atacó aquí, mañana será otro refugio, otro grupo de supervivientes. Consideré sus palabras. Si Carlos verdaderamente me buscaba con tanta insistencia, quizás podría utilizarlo a nuestro favor. Pero el riesgo era incalculable. ¿Qué propone exactamente?, pregunté finalmente. Lee sonrió ligeramente, como si ya supiera que aceptaría. Algo sencillo pero efectivo. Te muestras, lo atraes a una posición predeterminada, y nosotros lo neutralizamos. ¿Y si algo sale mal? Siempre tendrás un plan de escape, aseguró. No te dejaríamos desprotegido. Miré a Elena, cuyo rostro reflejaba todas mis dudas y temores. Necesito pensarlo, respondí. Y discutirlo con Elena. Lee asintió, comprensivo. Por supuesto. Pero no tenemos mucho tiempo. Sus fuerzas siguen presionando, y nuestras defensas tienen un límite. Nos dejó solos en la oficina. Tan pronto como la puerta se cerró, Elena estalló. Es una locura, Marco. No puedes confiar en él. ¿Y si tiene razón?, argumenté. Carlos no se detendrá. ¿Y si me está buscando específicamente? Es un suicidio. Su voz se quebró ligeramente. Después de todo lo que hemos pasado para sobrevivir. Me acerqué a ella, tomando sus manos entre las mías. Elena, este lugar, estas personas, son lo más cercano a un hogar que tenemos ahora. Si hay una oportunidad de protegerlo, de protegerte a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre intentando salvar a todos, murmuró, repitiendo las palabras que me había dicho en aquel mundo anterior, en aquella vida que solo yo recordaba. En ese momento, un pensamiento me golpeó con claridad cristalina. Toda mi existencia desde el despertar había sido reactiva, responder a amenazas, evitar traiciones que ya conocía, sobrevivir un día más. Pero ahora tenía la oportunidad de ser proactivo, de cambiar verdaderamente el curso de esta nueva vida. Lo haré, decidí. Pero con mis condiciones. El plan se elaboró rápidamente. Utilizaríamos el sistema de comunicaciones para transmitir un mensaje codificado que solo Carlos reconocería, indicando mi ubicación en un sector específico de la base. Un sector que habríamos preparado minuciosamente para la emboscada. Lee aceptó todas mis condiciones, Elena estaría segura en una zona protegida, tendría vías de escape múltiples, y, crucialmente, dirigiría la operación personalmente desde la sala de control, no desde el terreno. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Lee ante mi insistencia. Después de todo, estoy enviándote directamente al peligro. Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. El ataque principal había sido repelido, pero grupos dispersos de invasores seguían dentro de la base, causando caos y distrayendo a nuestras fuerzas. Perfecto para nuestra trampa. El mensaje está listo para transmitirse, informó el técnico de comunicaciones. Área designada asegurada, equipos en posición. Lee asintió, mirándome una última vez. ¿Estás seguro de esto, Lynn? No, respondí honestamente. Pero es nuestra mejor opción. Me dirigí al punto designado, un antiguo comedor reconvertido en almacén, con múltiples puntos de entrada y salida, todos cubiertos por francotiradores ocultos.
Mi papel era simple, atraer a Carlos al centro de la habitación y mantenerlo allí el tiempo suficiente para que nuestras fuerzas lo neutralizaran. El mensaje se transmitió. Ahora solo quedaba esperar. Me senté en el centro de la habitación aparentemente vacía, consciente de los ojos invisibles que me protegían desde las sombras. En mi oído, un pequeño comunicador me mantenía en contacto con el centro de mando. Sin movimiento aún, informó la voz de Lee. Mantén posición. Los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. ¿Y si Carlos había sido capturado ya? ¿O si había escapado de la base? ¿O si simplemente ignoraba el mensaje, sospechando una trampa? Y entonces, lo escuché. Pasos suaves aproximándose por uno de los corredores laterales. Demasiado cautelosos para ser de nuestras fuerzas. Movimiento en corredor este, susurró en mi comunicador. Un objetivo, posiblemente armado. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba Carlos, solo, su arma preparada pero no apuntando directamente hacia mí. Vaya mensaje más obvio, Lynn, comentó, adentrándose cautelosamente. Casi como si quisieras que te encontrara. O como si quisiera terminar esto de una vez, respondí, manteniendo mi posición. Carlos se detuvo, estudiando la habitación con ojos entrenados. Sabía que estábamos solos, al menos aparentemente. Sabes, he estado preguntándome qué tiene de especial Marco Lynn, dijo conversacionalmente, como si discutiéramos sobre el clima. ¿Por qué todos parecen tan interesados en protegerte? ¿Qué secretos guardas? Ninguno que te interese, respondí, ganando tiempo, asegurándome de que se adentrara más en la zona de eliminación. Carlos sonrió, dando otro paso hacia el centro de la habitación. ¿Sabes qué es lo curioso, Lynn? Que he interrogado a varios de tus compañeros capturados. Y todos dicen cosas muy interesantes sobre ti. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. Solo necesitaba mantenerlo hablando un poco más, hasta que estuviera perfectamente posicionado. Dicen que a veces hablas como si ya hubieras vivido todo esto, continuó Carlos. Como si supieras exactamente qué va a pasar antes de que ocurra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Imposible que supiera eso. Delirios de tus prisioneros torturados, respondí, intentando mantener la calma. Carlos negó lentamente con la cabeza, acercándose aún más. No, no. Hay algo más. Algo que no termina de encajar. La forma en que me miraste cuando nos encontramos en la nieve, como si me conocieras de toda la vida. Y lo más fascinante, tu exnovia. ¿Sofía? El nombre escapó de mis labios involuntariamente. Su sonrisa se ensanchó. Exactamente. La misma Sofía que apareció de la nada para salvarte hoy. La misma que ha estado filtrándome información sobre tus movimientos durante meses. Mi mente se congeló. ¿Sofía trabajando para Carlos? ¿Incluso después de ayudarnos a escapar del centro comercial? Mientes, dije, pero sin convicción. ¿Quieres saber la mejor parte? Continuó, ignorando mi comentario. Ella tampoco tiene idea de por qué lo hace. Dice que siente una especie de compulsión. Como si en otra vida, te hubiera traicionado y ahora necesitara equilibrar la balanza. Carlos estaba ya casi en posición. Unos pasos más. Fascinante, ¿no crees? Continuó. Casi como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido. ¿Dónde está ella ahora? Pregunté, ganando tiempo. Oh, muy cerca, respondió Carlos con una sonrisa inquietante. De hecho, debería estar aquí en cualquier momento. Una nueva voz resonó en la habitación. Ya estoy aquí. Sofía emergió de las sombras de otro corredor, un arma en su mano apuntando directamente a Carlos. Su rostro mostraba signos de la pelea anterior, un corte en el labio, un moretón formándose en su pómulo. Vaya, vaya, comentó Carlos sin sobresaltarse. La traidora regresa. ¿A quién traicionarás esta vez, querida? ¿A él? ¿Me señaló, o a mí? A ninguno, respondió Sofía. Esto termina ahora.
En mi oído, la voz urgente de Lee. Blin, tenemos 2 objetivos ahora. ¿Procedo con la eliminación? Hice un gesto casi imperceptible con la mano, esperar. Siempre fuiste demasiado ambiciosa, Sofía, dijo Carlos, girándose lentamente para encararla. Jugando a 2 bandas, alimentándome información mientras pretendías ayudarlo a él. ¿Qué esperabas conseguir? Sobrevivir, respondió simplemente. Como todos. Carlos soltó una carcajada amarga. ¿Y ahora? ¿Vas a dispararme? ¿Crees que mis hombres te dejarán salir con vida de esta base? Tus hombres están siendo neutralizados mientras hablamos, respondió fríamente. La sonrisa de Carlos vaciló por primera vez. Imposible. ¿Por qué crees que te dejé entrar tan fácilmente? Desafió Sofía. Sabía que vendrías por Marco. Era solo cuestión de esperar. Una lenta comprensión amaneció en el rostro de Carlos. Tú, miró a su alrededor, repentinamente consciente de la trampa. ¿Todo este tiempo? No todo, respondió Sofía. Al principio realmente trabajaba para ti. Pero las cosas cambian. Las personas cambian. Carlos, ahora claramente agitado, se giró hacia mí. ¿Tú lo sabías? ¿Era parte de tu plan? No, respondí honestamente. Pero no me sorprende. Carlos evaluó rápidamente sus opciones, acorralado entre nosotros 2. Su mano se tensó sobre su arma. No lo harías, advirtió Sofía. Estás rodeado. Quizás, respondió Carlos. Pero me llevaré a uno de ustedes conmigo. Todo sucedió en fracciones de segundo. Carlos giró bruscamente, su arma apuntando directamente hacia mí. Sofía disparó primero, alcanzándolo en el hombro. Él se tambaleó pero logró disparar. Sentí el impacto, un golpe sordo seguido de calor en mi costado. Caí de rodillas, presionando la herida instintivamente. Más disparos resonaron en la habitación. Los francotiradores finalmente intervinieron. Carlos recibió varios impactos, su cuerpo convulsionando antes de desplomarse sobre el suelo frío. Marco. Sofía corrió hacia mí, arrojando su arma a un lado. No es tan grave, logré decir entre dientes. Silencio, ordenó, examinando la herida. La bala rozó las costillas, pero no parece haber perforado órganos. Necesitas atención médica. Las puertas se abrieron de golpe. Soldados armados inundaron la habitación, asegurando el área, confirmando la muerte de Carlos. ¿Lynn? La voz preocupada de Lee en mi comunicador. Informe de situación. Objetivo neutralizado, respondí débilmente. Necesito, médico. Todo se volvió confuso después. El dolor se intensificó mientras me trasladaban a la enfermería. Voces urgentes, manos expertas trabajando en mi herida, el olor metálico de la sangre. En algún momento, entre la bruma del dolor y los analgésicos, vi a Elena inclinada sobre mí, sus ojos llenos de preocupación y alivio. ¿Estarás bien?, susurró. La bala no tocó nada vital. Sofía, logré articular. ¿Dónde está? Elena intercambió una mirada con alguien fuera de mi campo de visión. Está siendo interrogada, respondió finalmente. Lee quiere saber exactamente cuánta información filtró a Carlos. Intenté incorporarme, pero el dolor me obligó a reconsiderarlo. No fue su culpa, protesté débilmente. Ella nos salvó. Descansa, ordenó Elena con firmeza. Ya tendrás tiempo para defenderla cuando estés recuperado. Las horas se deslizaron en un borrón de sueño inducido y breves momentos de lucidez. Cuando finalmente desperté completamente, la luz artificial de la enfermería indicaba que era día en el ciclo de la base subterránea. Elena dormitaba en una silla junto a mi cama. Al verme despierto, sonrió con alivio. Buenos días, héroe, bromeó. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran disparado, respondí con una mueca que intentaba ser sonrisa. ¿Cuánto tiempo? 2 días, respondió. La fiebre te mantuvo inconsciente más de lo esperado. 2 días.
Mucho podía haber ocurrido en ese tiempo. ¿Sofía? Pregunté nuevamente. Elena suspiró. Lee la mantiene bajo custodia. No hay cargos formales aún, pero... Necesito verla, interrumpí. Y a Lee. Necesito hablar con ambos. Marco, apenas puedes sentarte. Por favor, Elena, insistí. Es importante. Reluctantemente, Elena arregló una reunión. A mediodía, el propio comandante Lee vino a la enfermería, su rostro mostrando signos de fatiga pero también de satisfacción. Blin, saludó formalmente. Me alegra verte recuperándote. Tu plan funcionó perfectamente. No era mi plan, corregí. Y necesito hablar sobre Sofía Wang. Lee endureció su expresión. La señorita Wang está cooperando plenamente con nuestra investigación. Ha proporcionado información valiosa sobre las operaciones de Carlos, sus escondites, arsenales. ¿A cambio de qué? Interrumpí. ¿De su libertad? ¿De clemencia? Lee se tomó un momento antes de responder. Eso está por determinarse. La traición, incluso si eventualmente cambió de bando, es un asunto serio. Ella me salvó la vida, insistí. Nos salvó a todos. Sin ella, jamás habríamos atraído a Carlos a la trampa. O quizás ella era parte del plan de Carlos desde el principio, contrarrestó Lee. Una agente durmiente esperando el momento adecuado. Eso es ridículo. ¿Lo es? Lee se inclinó más cerca. Lin, eres un hombre inteligente. Piénsalo. Aparece y desaparece en los momentos más convenientes. Tiene entrenamiento que nunca mencionó poseer. Admite haber trabajado para Carlos. Sacudí la cabeza. Quiero verla. No estás en posición de... La veré, interrumpí firmemente. Con o sin tu aprobación. Lee me estudió por un largo momento, evaluando mi determinación. Muy bien, concedió finalmente. Pero solo 10 minutos. Y con guardias presentes. Media hora después, Sofía entró en la enfermería, escoltada por 2 soldados armados. Se veía cansada pero ilesa. Llevaba ropa estándar de la base en lugar de su propio atuendo. Marco, saludó con una pequeña sonrisa. Te ves mejor de lo que esperaba. Sobreviviré, respondí. Gracias a ti. Los guardias se posicionaron junto a la puerta, manteniendo una distancia que ofrecía la ilusión de privacidad. Lee dice que estás cooperando, comencé. No tengo nada que ocultar ya, respondió, sentándose en la silla que Elena había dejado vacante. Además, quiero que Carlos y todo lo que construyó desaparezca. ¿Por qué trabajaste para él? Pregunté, la pregunta que había estado carcomiendo mi mente. Sofía suspiró profundamente. Inicialmente, por supervivencia. Después de que me dejaste atrás en Shanghái, vagué por las calles durante días. Carlos me encontró casi muerta de frío. Me ofreció refugio, comida, protección. A cambio de información sobre mí. Asintió lentamente. Sabía que había sido evacuado con un grupo militar. Quería encontrarte. Al principio no entendí por qué estaba tan obsesionado, pero luego descubrí que te culpaba por la muerte de Lee. ¿Lee? Repetí, confundido. ¿El corredor de bolsa? Lee era más que un corredor de bolsa, explicó Sofía. Era un informante militar, como Carlos. Pero trabajaba para una facción diferente. Cuando comenzó la crisis, ambos recibieron órdenes contradictorias. Lee debía proteger cierta información clasificada, Carlos debía obtenerla. Las piezas comenzaban a encajar. La información que supuestamente yo tenía, concluí. Sobre los servidores gubernamentales. Exacto. Lee creía que podía usarme para acercarse a ti. Carlos lo descubrió y lo ejecutó por traición. Pero entonces, comenzó a creer que Lee había logrado pasarte la información antes de morir. Pero yo nunca tuve esa información. No importaba. Carlos se obsesionó. Y yo, decidí usar esa obsesión en su contra.
Comenzaste a darle información falsa, deduje. Al principio pequeñas inexactitudes, luego desviaciones mayores. Lo suficiente para mantener su confianza mientras saboteaba sus operaciones. Eventualmente, planté la idea de atacar esta base. ¿Tú organizaste el ataque? Pregunté, genuinamente sorprendido. Lo guié, corrigió. Sabía que Lee te usaría como cebo tarde o temprano. Era solo cuestión de crear la oportunidad perfecta. La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Todo este tiempo, pensando que ella era la traidora, cuando en realidad había estado varios pasos por delante de todos nosotros. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué arriesgaste todo para ayudarme? Sofía miró hacia la pared un momento, como organizando sus pensamientos. ¿Recuerdas lo que te dije el día que decidiste dejarme atrás? Te dije que encontraría mi propio camino. Asentí, recordando su nota de despedida. Ese día comprendí algo, continuó. Toda mi vida me había definido por mis relaciones, la novia de alguien, la protegida de alguien, la informante de alguien. Nunca solo. Sofía. Quería demostrarme a mí misma que podía ser más que eso. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y luego, cuando Carlos comenzó a hablar de ti, a obsesionarse contigo, supe que tenía una oportunidad de hacer algo significativo. Algo más que simplemente sobrevivir. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué planeas hacer? Sofía se encogió de hombros. Si Lee decide que soy más útil viva que muerta, quizás me permita quedarme. Si no. Dejó la frase inconclusa. Uno de los guardias se acercó. Tiempo concluido, anunció firmemente. Sofía se levantó, pero se detuvo un momento junto a mi cama. Por cierto, me alegra que encontraras a Elena, dijo con una pequeña sonrisa. Siempre supe que ella te miraba de manera especial. Antes de que pudiera responder, los guardias la escoltaron fuera, dejándome solo con mis pensamientos y la punzada constante de la herida en mi costado. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, informes y sesiones de recuperación. La base lentamente volvía a la normalidad después del ataque. Las bajas habían sido significativas pero no catastróficas. El perímetro estaba nuevamente asegurado. Una semana después de la muerte de Carlos, Lee me convocó a su oficina. Mi herida había sanado lo suficiente para permitirme caminar cortas distancias. He tomado una decisión sobre Wang, anunció sin preámbulos cuando entré. Considerando su cooperación y la información crítica que proporcionó, no será acusada formalmente de traición. Respiré con alivio. Sin embargo, continuó Lee, no puede permanecer en esta base. La enviaré a otro refugio militar, donde sus habilidades puedan ser útiles sin el lastre de su historia aquí. ¿Cuándo? Pregunté. Voy. El convoy parte en 1 hora. Me quedé momentáneamente sin palabras. Era mejor de lo que esperaba, considerando las circunstancias, pero aún así sentía una punzada de culpa. Después de todo, Sofía había arriesgado todo para salvarnos. Hay algo más, añadió Lee, deslizando una carpeta a través de su escritorio. Información clasificada que Wang nos proporcionó. Sobre el objeto interestelar que causó todo esto. Abrí la carpeta con curiosidad. Contenía datos científicos, análisis, proyecciones. Según esto, explicó Lee, el objeto está comenzando a alejarse. Los científicos predicen que en aproximadamente 6 meses, su influencia sobre nuestro campo magnético comenzará a disminuir. ¿El frío remitirá? Pregunté, apenas atreviéndome a esperar. Eventualmente, asintió Lee. No volveremos a la normalidad, no completamente. Pero las temperaturas podrían subir lo suficiente para permitir cierta actividad agrícola limitada. Para reconstruir. Era la primera esperanza real que habíamos tenido desde el inicio de la catástrofe. Un futuro más allá de la mera supervivencia. ¿Sofía lo sabe? Pregunté. Sí. Ella fue quien insistió en que se analizaran los datos. Cerré la carpeta, pensativo. ¿Puedo despedirme de ella?
Lea asintió. El convoy parte de la bahía de carga este. Tienes 45 minutos. Encontré a Sofía terminando de empacar sus escasas pertenencias. Al verme, sonrió ligeramente. ¿Vienes a despedirte? No era una pregunta. Lee me mostró los datos sobre el objeto interestelar, dije. Fuiste tú quien insistió en analizarlos, ¿verdad? Supuse que todos merecíamos algo de esperanza, respondió simplemente. Nos quedamos en silencio un momento, miles de palabras no dichas flotando entre nosotros. ¿Sabes? Dijo finalmente. A veces tengo estos sueños extraños. Sueño que te traiciono durante el apocalipsis. Que te vendo a Carlos por comida. Mi corazón se detuvo por un instante. Probablemente solo ansiedad por, bueno, todo lo que ha pasado, continuó, encogiéndose de hombros. Pero se siente tan real. Como un recuerdo más que un sueño. Sofía. En fin, me interrumpió, cerrando su bolsa. Es hora de irme. El nuevo refugio aparentemente necesita desesperadamente un experto en comunicaciones. Irónico, ¿no? Considerando que ese era tu trabajo. Te irá bien, aseguré. Siempre fuiste adaptable. Sofía sonrió, un gesto genuino esta vez. Cuida de Elena, dijo. Y de ti mismo, por supuesto. La acompañé hasta el convoy. Elena, Víctor y los Yang también estaban allí para despedirla, una muestra de respeto que claramente la sorprendió. Gracias por salvarnos, dijo Elena simplemente, extendiendo su mano. Sofía la tomó, intercambiando una mirada de entendimiento con ella. Cuida de él, respondió en voz baja. Es demasiado noble para su propio bien. El momento de la partida llegó demasiado pronto. Mientras el convoy se alejaba en la ventisca perpetua, me quedé observando hasta que las luces traseras desaparecieron en la blancura. Elena se acercó, tomando mi mano. ¿Estás bien? Preguntó suavemente. Sí, respondí, sorprendido de que fuera verdad. Creo que realmente lo estoy. Regresamos al interior de la base, dejando atrás el frío devastador. En el horizonte, apenas visible a través de las nubes perpetuas, el sol luchaba por hacerse notar. Un débil resplandor, pero presente. Como la esperanza que ahora teníamos. 6 meses. 6 meses hasta que el mundo comenzara a sanar. Podíamos esperar.